Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Burbano. Y yo soy Yesid Reyes, todos profesores del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia. Hoy hablaremos sobre coparticipación y concierto para delinquir. Estas figuras, en términos coloquiales, se refieren a la idea de varias personas organizándose para cometer delitos. En términos técnicos, se trata de un tema que toca debates dogmáticos profundos como las formas de autoría, la sanción de la tentativa y los delitos de peligro abstracto y concreto. Camilo, Yesid, es un tema de la mayor importancia para Colombia, donde, como ya lo hemos hablado en otros episodios, el crimen organizado tiene control en varias zonas y sectores del país. De hecho, en el año 2025, Colombia ocupó el segundo lugar en el índice global de crimen organizado, según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. En este estudio se concluyó que los mercados ilegales en el país se han diversificado para incluir, además del tráfico de drogas, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión y la trata de personas. Además, se indicó que los grupos armados se han fragmentado, pero continúan ampliando su pie de fuerza, siendo los principales actores el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC, con cerca de 27.000 integrantes. La creación de un delito de asociación ilícita como una forma de combatir el crimen organizado es antigua dentro y fuera de Colombia, porque al anticipar la intervención del derecho penal se la aprecia como una herramienta útil para el desmantelamiento de las organizaciones criminales. El Código Penal de 1873 ya castigaba las cuadrillas de malhechores, figura que mantuvo el Código Penal de 1890 y que el de 1936 cambió por la de asociación para delinquir. Finalmente, con el Código Penal de 1980 surge en Colombia la figura del concierto para delinquir. Así es, Yesid, con estos antecedentes históricos, la figura del concierto para delinquir fue incluida en el artículo 340 del Código Penal de 2000 como parte de los delitos contra la seguridad pública. El texto del artículo, por lo menos en su tipo base, es el siguiente: cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta con prisión de 48 a 108 meses. Además, este tipo ha sido modificado mediante la Ley 733 del 2002, además de la Ley 1908 del 2018, con el propósito de incluir agravantes para ciertos tipos de delitos, como por ejemplo crímenes internacionales o terrorismo, o sujetos especiales como servidores públicos. Entonces, Camilo, Yesid, el concierto para delinquir sanciona el hecho de organizarse para realizar un número indeterminado de acciones penalmente sancionadas, aunque esas acciones no tengan lugar. Es una decisión de nuestro legislador de sancionar una acción preparatoria que como regla general no sería punible. Por eso, como podremos discutir más adelante, dicha organización es sancionada por su particular vocación de permanencia. Y en ese sentido se diferencia de lo que sería la coautoría o coparticipación para la realización de uno o varios hechos criminales concretos. El problema, Valentina y Camilo, es que en la forma como el delito está tipificado en Colombia no parece requerir ningún aporte objetivo de los integrantes, por lo que bastaría el simple acuerdo de voluntades. En otras palabras, se estaría castigando la simple pluralidad de intenciones delictivas. Para conversar sobre estas y otras preocupaciones que genera este delito, tenemos hoy como invitada a Luisa Caldas, candidata a doctora por la Universidad Externado de Colombia, docente de nuestro Departamento de Derecho Penal y Criminología y abogada litigante. Bienvenida, Luisa. Muchas gracias, doctor Yesid. Gracias, Valentina. Gracias, Camilo. Pues, Luisa, comencemos con esa última parte que mencionaba. Parece un tipo penal muy abierto. No se sabe si sanciona actos preparatorios o en la forma como está redactado sanciona incluso ideas criminales. ¿Cómo ha hecho aquí en Colombia la jurisprudencia de la doctrina para ponerle algún límite a esa descripción típica del concierto para delinquir? Sí, evidentemente el delito de concierto para delinquir es un delito claro de peligro en la medida en la que realmente lo que se está sancionando es la vocación de un grupo de personas de cometer un número de delitos indeterminados. Sin embargo, precisamente como ustedes lo decían al principio en la introducción del podcast,
indiscutiblemente es un tipo penal que se adecua a una realidad social que nosotros vivimos con fundamento en los grupos armados ilegales. Sin embargo, eso ha hecho que la amplitud en la que está redactada el tipo penal haga que sea la jurisprudencia la que haya puesto, digamos, como las precisiones para poder determinar y delimitar dogmáticamente cuándo estamos en presencia de un delito de concierto para delinquir y cuándo simplemente estamos en presencia de una forma de realización del delito en el cual intervienen varias personas. Pero indiscutiblemente el aporte ha sido jurisprudencial, en la medida que ha logrado de alguna forma dividir como los requisitos, por lo menos teóricamente. Sé que en la práctica es muy difícil lograr esa distinción, pero por lo menos teóricamente de cuando estamos en pluralidad de participación en delitos que no son concierto para delinquir y cuando estamos realmente en una pluralidad de personas que están cometiendo el delito de concierto para delinquir. Luisa, vamos un poco desde el principio, desde la base. ¿Cuál es el bien jurídico que protege este tipo penal? ¿Y qué ha dicho la jurisprudencia sobre eso? El bien jurídico que se protege es la seguridad pública y la jurisprudencia frente al punto particular de la seguridad pública y la necesidad de proteger, digamos que ese bien jurídico lo ha respaldado y es constitucional el bien jurídico. Ahora, el punto es cómo lo protegemos. Entonces, lo protegemos a través de varios delitos o de la instauración de varias conductas que son prohibidas. Una de ellas es esta, que es la de concierto para delinquir, que lo ratifico, es un delito que se requiere dentro del contexto colombiano, porque indiscutiblemente uno de los principales problemas que nosotros tenemos como país es el problema de la criminalidad organizada. Ahora, aquí por supuesto no está en discusión, creo yo, la constitucionalidad ni del bien jurídico ni del tipo penal. Creo que el problema reside puntualmente es en la manera en la que se aplica en la práctica, porque indiscutiblemente se ha utilizado en la práctica como una herramienta que se ha hecho extensiva a criminalidad que no es organizada, sino a criminalidad que digamos es ordinaria, por decirlo de alguna forma, para distinguirla de la organizada, y que se utiliza es como una forma de presión dentro de esa criminalidad ordinaria a efectos de lograr resultados, digamos, positivos para la administración de justicia, pues que devienen en la mayoría de ocasiones en decisiones de las cortes que pues terminan evidenciando, digamos, el mal uso de la figura. Creo que esto que usted acaba de decir se relaciona con el hecho de que en eventos en que no exista ejecución criminal, el delito de concierto para delinquir puede ser un medio para sancionar a quienes pertenecen a estos grupos. Pero en los eventos en que sí exista la ejecución de una determinada acción criminal, entonces eso significa que se sanciona tanto la acción, por ejemplo un homicidio, en coautoría, y además sancionamos el concierto. Sí, te entiendo la pregunta. Digamos, el punto es, si decimos que el concierto para delinquir es un delito que lo que hace es anticipar, por supuesto, un resultado lesivo, y por eso hablábamos arrancando diciendo es un delito de peligro. Claramente estoy anticipando, estoy corriendo la barrera. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿y cuando ese grupo de personas que se conciertan con esas finalidades ilícitas cometen efectivamente delitos como homicidio, como narcotráfico, como tráfico de armas, etcétera, etcétera? Entonces, si dentro de la sanción del delito que se comete quedaría incorporada la sanción del delito de concierto. Entiendo que eso es lo que plantea Valentina. Yo personalmente creo que si bien este es un delito de peligro, el delito de peligro per se no se va a desplazar porque se concrete la conducta contra otro bien jurídico, además, que es el que protege el otro tipo penal. Entonces, si ponemos el ejemplo del homicidio, claramente que el grupo criminal concrete, consume la conducta de homicidio, de genocidio, de lesiones, el que sea, es un delito contra la vida, pero eso no elimina claramente el delito de peligro de concierto para delinquir, que lo que protege, por supuesto, es la seguridad pública, porque yo sí creo que allí la seguridad pública no puede quedar cobijada dentro del tipo penal puntual, por ejemplo, el homicidio. O si estamos hablando de tráfico de drogas, pasa exactamente lo mismo. Y es que, digamos, lo que se busca precisamente proteger con el tipo penal del concierto para delinquir es que esas asociaciones ilícitas, digamos, que no puedan perdurar o no puedan existir o no tengan, digamos, incentivos para presentarse en la práctica. Entonces, yo sí creería que allí evidentemente hay dos delitos que se realizan de manera efectiva, y la realización del delito puntual, digamos, que sea como la iniciativa del grupo armado ilegal, pues no desplaza, digamos, el peligro que subsiste con el grupo armado. Sí, de acuerdo. Yo creo que ahí incluso el texto mismo de la norma despeja
cualquier posibilidad de que eso sea considerado como un concurso aparente cuando dice que se responde solo por esa conducta. Pero me queda una inquietud. Esto es claramente una anticipación de la intervención del derecho penal, que es, en el mejor de los casos, también tengo mis dudas ahí, la criminalización de un acto preparatorio. Y eso abre una pregunta. ¿Es posible pensar en una tentativa de concierto para delinquir? Lo digo desde el punto de vista dogmático, pero también desde el punto de vista de política criminal, porque sería una segunda anticipación de la intervención del derecho penal. Yo personalmente creo que es muy difícil en el mundo real hacer una diferenciación de esas. De pronto uno la puede hacer desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista dogmático, pero desde el punto de vista práctico yo creo que es muy difícil hacer la diferenciación. Yo creo que en cualquier momento que exista una manifestación de voluntad de pertenecer al grupo armado ilegal, sin necesidad de que esa manifestación de voluntad obvio conste ni en pactos por escrito, ni en contratos, porque es que estamos hablando de criminalidad, eso no existe. O existe, porque hemos tenido casos en los cuales ha habido pactos, como en su momento el pacto de Ralito, que fue tomado como la base para el concierto para delinquir en el caso del paramilitarismo, pero pues son excepciones. Pero yo no creo que uno necesite, digamos, un acto de voluntad en concreto o específico para decir aquí hay concierto y entonces antes de eso habría una tentativa. Yo creo que con cualquier manifestación en la que se adhiera al grupo armado ilegal, digamos que se configuraría. Yo aquí quisiera que volviéramos al punto de los grupos armados organizados en Colombia versus otros tipos de criminalidad, porque esta idea de hacer un acuerdo con el objetivo de realizar una acción criminal que genera la confusión entre el concierto, la coautoría, tenemos que distinguirla en el evento en el que estamos ante un grupo armado organizado como aquellos que existen en Colombia. ¿Cuáles serían esos elementos que nos permiten distinguir aquellos grupos que sí podrían ser objeto, o digamos, en virtud de los cuales personas podrían ser objeto de este crimen, versus aquellos que son otro tipo de acuerdos que solamente generarían coautoría o coparticipación y no concierto para delinquir? Yo creo que realmente la esencia de la distinción está en un solo requisito, y es el requisito de si yo estoy constituyendo un grupo para cometer delitos plurales indeterminados, o si yo simplemente estoy concertándome para un episodio puntual, digamos, de una actividad delictiva. Obvio que esa actividad delictiva puede contener varios delitos, sí, claro. Por ejemplo, si vamos a hacer un acuerdo para hurtar un banco, pues evidentemente eso implica muy probablemente que estemos acordando el hurto, pero también unas lesiones, pero también un porte ilegal de armas, por ejemplo. Que eso no lo va a volver en concierto para delinquir. Digamos que la pluralidad de delitos en el acuerdo para realizar unas conductas delictivas no lo convierte en concierto para delinquir. Lo que lo hace convertir en concierto para delinquir es, y eso lo decía el profesor Yesid cuando arrancamos, la vocación de permanencia, digamos, de la institución ilícita, y es decir, vamos a dedicarnos ilícitamente a este tipo de actividades. No estamos puntualizando que vamos a hacer esta actividad, esta y esta, en estos días específicamente, y se disuelve, digamos, nuestra unión criminal. No, es una unión con una vocación de permanencia en lo ilícito. Doctora Caldas, usted mencionó, y me parece que además es uno de los puntos más interesantes cuando dio su primera respuesta, que el problema del concierto para delinquir, no está en la redacción, no está en el bien jurídico, sino en la práctica. ¿Qué problemas se han detectado en la utilización del concierto para delinquir en la práctica? Y de pronto puedo anticipar uno, termina siendo como un joker, como un comodín muchas veces en las imputaciones, para inflar las imputaciones cuando no se puede probar adecuadamente ciertos tipos penales. Claro, yo creo que el concierto para delinquir en la práctica ha venido siendo usado como un mecanismo de presión, en el sentido, quiero decirlo judicialmente hablando, para lograr resultados positivos desde el punto de vista de las imputaciones, desde el punto de vista de las acusaciones. ¿Por qué? Porque evidentemente las consecuencias que trae un concierto para delinquir dentro de una imputación son absolutamente diferentes a las que trae una sencilla coparticipación o coautoría. A lo sumo le aplicarán la agravante de mayor punibilidad, la causa de agravante de mayor punibilidad de la parte general de actuar en coparticipación, no más. Mientras que si yo convierto eso en un concierto para delinquir, primero ya no tengo un delito, sino tengo dos. O sea, tengo uno que es contra la seguridad pública, tengo un delito que adicionalmente tiene unas penas en
su versión más simple, que son de 48 a 108 meses, en su versión agravada ya va de 8 a 18, y realmente digamos que las consecuencias que trae aparejadas una imputación con un concierto para delinquir son mucho más graves, entre otras porque ya cambió el juez, porque es de justicia especializada. Entonces ya tengo otra consecuencia desde el punto de vista del trámite del proceso, y ya tengo otra consecuencia también desde el punto de vista, miren, ya no solo de la pena, no solo desde el punto de vista del trámite del proceso que lo manda a justicia especializada, sino que adicionalmente tengo digamos, restricciones de beneficios, porque el concierto para delinquir agravado, no el simple, pero sí el agravado, está dentro de los delitos de prohibición del 68A, y eso obviamente lo que tal vez era una simple coparticipación en un delito, por ejemplo, de hurto, en un delito de lesiones o de cualquier tipo de delito contra el patrimonio, la estafa, etcétera, termina convirtiéndose en termino yo graduándolo de criminalidad organizada, que ese realmente es el rótulo que yo le estoy poniendo cuando lo incluyo como un concierto para delinquir. Y cuando yo lo gradúo como criminalidad organizada, las consecuencias desde el punto de vista jurídico penal son muy distintas, y entonces eso hace, por supuesto, que tengamos un instrumento adicional dentro del proceso penal. Ahora, hay, digamos que también muchas confusiones en la práctica, y es que no se entiende por parte de muchas personas cuál es la verdadera diferencia entre una coparticipación y un concierto para delinquir. Muchas veces, digamos, estas imputaciones no vienen de la mano de una intencionalidad de agravar la situación, sino vienen de la mano de un desconocimiento de la administración de justicia. Y miren ustedes, por ejemplo, una de las últimas sentencias muy comentadas en tema de concierto para delinquir. Un tribunal superior de distrito judicial revocó una absolución e impuso una condena a una persona por coautoría de concierto para delinquir. Eso lo único que demuestra es un desconocimiento de la dogmática y un desconocimiento de las formas de coparticipación. Está claro, y yo creo que la jurisprudencia está cansada de decir que el delito de concierto para delinquir es un delito de sujetos plurales, y si no son varios, pues no hay posibilidad de que se constituya el concierto para delinquir, y que por tanto el concierto para delinquir solo se puede atribuir a título de autoría, y estamos hablando de una sentencia de un tribunal superior de distrito judicial. Entonces ahí es donde yo digo, tal vez lo que también hay un poco es desconocimiento en las figuras. Pero también desde el punto de vista práctico, estos delitos de peligro en general, entre ellos, pero en general los delitos de peligro se han vuelto muy populares entre los legisladores porque ahorran problemas probatorios. Entonces, claro, uno sorprende a alguien con un arma de fuego y todavía tendría que probar qué va a hacer con ella. Yo puedo criminalizar la tenencia del arma de fuego y me ahorro toda esa prueba. Y ahora que estamos otra vez con el problema de los paseos millonarios, una cosa es lograr identificar toda la banda que se dedica a eso para hacer una imputación vía coautoría, y otra mucho más simple, entre comillas, es procesarlos por el concierto para delinquir. Y eso ha llevado a que cada vez se use más en otros países las figuras del concierto para delinquir como maneras de golpear la delincuencia organizada. ¿Qué tan bien está ese recurso a los delitos de peligro para cortar temas probatorios, para superar problemas probatorios? No, claramente es un recurso inadecuado, o sea, es la vía express, la vía fácil, porque con eso yo lo que digo es, necesito llegar a un resultado positivo desde el punto de vista jurídico de dar una sentencia que sea condenatoria, y pues claro, la forma más fácil es utilizar este delito. Y otros, ¿no? Porque yo diría que no es el único. El enriquecimiento ilícito está a la orden del día. Cuando yo no puedo probarle a otra persona nada más, entonces enriquecimiento ilícito me queda, y con eso, digamos, logro el mismo resultado condenatorio, evidentemente. Pero claro que es inadecuado, porque es que esos delitos no se hicieron para ahorrarle el trabajo probatorio a la justicia ni para disminuir garantías. Esos delitos se hicieron, y por eso hacía énfasis, para un tipo de criminalidad muy especial, que es el tipo de criminalidad que es organizada, eso es lo que genera per se el peligro, digamos, que lo eleva a la necesidad de criminalizarlo antes de que se ejecuten las conductas. Entonces, ese es el problema que yo también advierto en la práctica, y es que es la forma fácil de decir, si estamos luchando
contra la criminalidad, pero claramente no, porque lo que están haciendo es, en muchos casos, llegar a decisiones judiciales que terminan siendo en segundas instancias o en casaciones, no casi siempre más en segundas instancias, que terminan siendo obviamente desvirtuadas porque son decisiones que no cumplen con los requisitos básicos, como la que poníamos ahorita, que terminó en una absolución. Yo no sé si el señor de ese caso era o no responsable del delito que le estaban atribuyendo, pero coautor de concierto para delinquir no podía ser. Entonces termina la decisión siendo por la Corte revocada. Entonces, digamos que claro, es un uso, por supuesto, inadecuado, es, diría yo, un abuso de la figura. Creo que esto abre la puerta para que hablemos un poco de política criminal. Según los datos de la Fiscalía y del IMPEC, publicados para el 2024, el delito de concierto es el tercero por el cual más personas se encuentran privadas de la libertad, bien porque están condenadas o en espera de juicio en Colombia. Además, en particular, según datos de la Fiscalía, para esta misma fecha existen más de 100.000 noticias criminales activas de este mismo delito. Entonces, la pregunta, tanto para nuestra invitada como para todos en cabina, ¿es el concierto para delinquir la solución a la lucha contra la criminalidad organizada en Colombia o tenemos que ponernos más creativos? Uy, a mí me preocupa eso de ponernos más creativos, porque cada vez que nos ponemos creativos legislativamente hacemos unas cosas increíblemente complicadas que termina todo el mundo preso. Sí, no, eso termina en populismo punitivo. Inclusive en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuando se da el pronunciamiento sobre precisamente la constitucionalidad de delitos de peligro abstracto como el concierto para delinquir, siempre se hace un llamado a que estos delitos sean excepcionales. Pero lo que sí se está viendo es que, y no solo en Colombia, el legislador está ampliando la cantidad de delitos que, pues sí, en últimas, pues generan cierto tipo de disminución de garantías, no solo procesales, sino sustanciales, y tienden un poco más a un derecho penal de autor que un derecho penal de acto. Entonces, sí es una herramienta, sin duda ha sido una herramienta que ha sido relativamente eficaz contra ciertos tipos de criminalidad organizada, pero lo cierto es que también se ha abusado de la figura. Y en ese orden de ideas, ese abuso de la figura, pues sí, o por lo menos a mí me hace cuestionar hasta qué punto podemos seguir utilizando este tipo de herramientas a efectos de ganar seguridad o ganar justicia, entre comillas, pero so pena de afectar derechos fundamentales de los ciudadanos. Yo creo que desde el punto de vista de la política criminal, lo que uno debería cruzar en las cifras no solamente es cuántos delitos o cuántas personas están procesadas por el delito, sino cuántos grupos armados ilegales tenemos. Y yo creo que esa respuesta es la más efectiva para decir, no funciona, evidentemente no es un arma o no es un elemento que sea el ideal para la lucha contra la criminalidad organizada. Nosotros somos el mejor ejemplo de que las normas penales y los códigos penales y las penas altísimas no son la solución para ese tipo de problemas o no son la correcta solución o la única solución que se pueda aplicar. Claramente nosotros tenemos un problema social de base que no lo vamos a cambiar con un código penal ni con unas normas penales que si quiere póngale cadena perpetua, da lo mismo. Es más, no vayamos muy lejos. ¿Cuál fue la noticia esta semana? El señor que lo estaban imputando, creo que de una disidencia de las FARC, y apareció conectado a su audiencia con camuflado desde la selva, haciendo gala, por supuesto, de su condición. O sea, eso no solo es vergonzoso desde el punto de vista de la justicia, sino lo que demuestra es que evidentemente no se toman en serio los instrumentos de justicia. Una persona que se toma en serio la justicia no hace eso. Lo está retando, lo está desafiando en ese tipo de escenarios. Entonces, claro, nosotros no vamos a abandonar el derecho penal, lo tengo clarísimo. Y esa no es un recurso dentro de una sociedad en la actualidad. O sea, nadie está pensando en abandonar el derecho penal, pero es que el derecho penal no puede tener solito la responsabilidad de luchar contra la criminalidad organizada. La criminalidad organizada es un problema estructural, es un problema político, es un problema social, es un problema económico. Y el pobre derecho penal entonces es el que termina asumiendo toda la responsabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes lo dijeron ahorita, porque es un instrumento desde el punto de vista del populismo punitivo, porque con eso se ganan elecciones, con eso se ganan puestos, con eso se ganan créditos, pero pues son créditos claramente políticos, pero que en la práctica eso no tiene ningún fundamento. Y eso le pasa al concierto para delinquir y le pasa al 50% de los tipos penales del Código Penal. Creo que es un problema que tenemos que no solo se refleja en el concierto, sino en otras muchas situaciones. Pero vuelvo y digo, ¿no vamos a quitar el derecho penal? Pues obvio que no. Faltaba más.
terminamos. No, pues claramente no. Se acaba el podcast. Lo que tenemos que hacer es fortalecer esos instrumentos que tú mencionaste de política criminal. Y la política criminal no es solo sumar penas e inventar delitos, porque con eso tenemos claro, no estamos solucionando el problema. Totalmente de acuerdo con Luisa, incluso en la conclusión de que eso no solo no lleva a dejar de usar el derecho penal, sino que yo creo que ni siquiera tiene por qué llevar a dejar de usar el delito de concierto para delinquir. Lo que hay que hacer, como sugería Camilo, también es ajustarlo, ponerle límites, o como decía Luisa, también no confundirlo con la coautoría, porque entonces terminamos mezclando dos instrumentos que no son compatibles. Por ejemplo, sigo con la preocupación de que es un tipo demasiado abierto. Creo que lo único que criminalizan es ponerse de acuerdo, y eso sí está muy cerquita de un derecho penal de autor. Hay otros países donde exigen que se haga algo, y la constitucionalidad de esos delitos en otros países depende de eso, no solo de ponerse de acuerdo, sino aporte algo para que pueda salir de la pura intención criminal. Entonces sí creo que se pueden hacer cosas con el concierto para delinquir. No es la única herramienta de política criminal, evidentemente, como dice Luisa, eso tampoco va a arreglar el problema, pero como también ella misma dice, pues no renunciemos ni al derecho penal ni al concierto para delinquir. Simplemente yo diría, manejemos con cuidado este tipo de herramientas para no abusar de ellas. Sobre eso, doctor Yesid y Luisa, pues claro, uno podría pensar en ajustes al tipo penal de concierto para delinquir, otro ve unas latitudes diferentes donde está mucho más acotado a delitos, ¿no? Como la conspiración para el tráfico de drogas, conspiración para el tráfico de armas, conspiración para terrorismo. Lo cierto es que nosotros aquí hemos hablado de que el concierto para delinquir pues brilla en delitos cometidos por grupos armados organizados, pero no es el único. Realmente nuestro concierto para delinquir se puede aplicar a cualquier persona que se ponga de acuerdo con otra o con otras para cometer delitos de forma indeterminada y también con un espacio de tiempo indeterminado. ¿Les parece a ustedes que sería prudente reducir el ámbito de aplicación del concierto para delinquir, por ejemplo, a delitos o bienes jurídicos específicos? Pues yo creo que podría ser una limitante, pero creo que no me parece de pronto que fuera como la herramienta correcta por una razón, porque nosotros tenemos una variedad de tipos penales en nuestro código que haría entonces una tarea muy compleja poder determinar cuándo sí y cuándo no, porque claro, tú lo podrías hacer por bienes jurídicos, pero nosotros tenemos unos bienes jurídicos que tienen colgados una cantidad de delitos que uno dice, ¿y qué hace ese delito ahí? ¿O por qué ese delito está ahí? Entonces yo creería que puede hacerlo por bienes jurídicos o quedaría muy amplio o quedaría muy restringido. Hacerlo por tipos penales específicos podríamos convertir el concierto para delinquir en un delito más difícil que el lavado de activos, incluso. Entonces, yo lo que creo es que tal vez la reducción podría estar dada de unos elementos más precisos en la norma. Eso sí, casi que de precisar lo que la misma jurisprudencia ha establecido desde la misma descripción del tipo, pero sin limitarlo a unos delitos específicos. En Argentina, por ejemplo, por lo menos en alguna de las modalidades de concierto, de asociación ilícita que se llama ya, han hecho listados de delitos, y entonces hay un artículo que tiene como 35 delitos. Sencillo. Que además es muy curioso porque son los números de los artículos del Código Penal más unas leyes especiales que también que a su vez tienen una pluralidad de artículos. Lo que pasa es que la redacción actual del tipo penal es casi una sanción el derecho penal no se ocupa de los pensamientos, pues aquí casi que sí. O sea, casi que los pensamientos sí delinquen en Colombia con el concierto para delinquir. Entiendo la posibilidad de modificar las normas, y simplemente ya para cerrar un poco con nuestros oyentes, ¿cuáles serían entonces los elementos del concierto para delinquir que ha dado la jurisprudencia para poder cerrar un poco ese tipo penal? Yo creería que los elementos que deberían quedar son aquellos elementos que permiten cerrar el tipo penal a que exista una manifestación, digamos, de esa voluntad de participación, o sea, que exista algún elemento mediante el cual se exteriorice esa voluntad o esa participación en el grupo armado, y no solamente, en la empresa criminal, que creo yo que es el problema complejo, y es lo que nos permite diferenciar el simple pensamiento, digamos, de la participación efectiva en el grupo ilegal o en el grupo criminal como tal. Creo yo que el punto está en que exista un acto
externo que pueda efectivamente implicar que la persona hace parte de un grupo armado ilegal y que el grupo, pues es que yo no sé si vale la pena ponerle unas características cerradas. Yo creo que el solo hecho de estar vinculado a la realización de delitos estaría bien. Digamos que es como está prácticamente. Es tratar de incorporar un párrafo que permita cerrar el tipo penal a que efectivamente la persona realice una manifestación que permita identificar como un acto que lo hace partícipe del grupo. Claro, porque por ejemplo en la legislación argentina usa otra palabra, dice tomar parte, y eso le abrió la posibilidad a la jurisprudencia en Argentina de decir no basta con ponerse de acuerdo, hay que demostrar que se toma parte y de ahí entonces logran esa limitación que yo no veo tan clara aquí y yo no sé si la jurisprudencia la hace, Luisa. Yo diría que la hace en unas veces sí y en otras no. O sea, depende de qué se quiere decir y eso también creo que le cierra un poco la interpretación a la jurisprudencia. Hay casos en los cuales la jurisprudencia ha sido muy laxa con el delito de concierto para delinquir. Hay otros en los cuales ha sido mucho más estricta con el concierto para delinquir. Eso depende de pues qué es lo que siempre pasa. O sea, depende de las decisiones que se deben tomar en la práctica que tienen una consecuencia de política criminal muchas veces. Pero digamos que no diría que la jurisprudencia también ha sido muy consistente. Hay casos donde hay una apertura absoluta al delito de peligro y otros donde hay una restricción. Yo me orientaría por la línea restrictiva de las sentencias de la Corte. De todas formas, ya solo por dejar más temas planteados porque el tiempo no nos va a dar. Retomo una cosa que decía Luisa con razón y es que ese es un tipo penal de autores. Pero es interesante desde el punto de vista de teoría del delito porque es un tipo penal que excluye la posibilidad de la participación. ¿Y por qué excluye la posibilidad de la participación? O sea, es una teoría unitaria de autor respecto de esa clase de delitos. Entonces, sí, desde el punto de vista de dogmática es un tipo penal con muchas curiosidades. Y una cosa más, cuando preguntaba si eso aceptaba tentativa, detrás de eso había otra pregunta. ¿Uno puede desistir de formar un concierto para delinquir? Cuando uno niega la tentativa, que es la posición que yo creo que es correcta, como dice Luisa, pues uno está negando la posibilidad de que una persona desista de la conformación de un concierto para delinquir. Claro, es que el delito se entendería consumado simplemente poniéndose de acuerdo. Entonces, ¿cómo desiste de eso? Complejo. Bueno, lo que sí no podemos es ponernos de acuerdo aquí en este episodio de cuándo es que tenemos que hacer el cierre, así que seguiremos concertando entre nosotros, no para delinquir, sino para buscar soluciones a cómo interpretar y aplicar este tipo penal y otros de una manera que sea coherente con nuestro sistema constitucional y que por supuesto responda a las necesidades sociales, políticas y culturales de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Luisa. Gracias. Yesid, Camil, como siempre, un gusto compartir este espacio hablando con ustedes sobre los debates dogmáticos que supone nuestra legislación y el contexto de violencia que lamentablemente sigue viviendo nuestro país. Y gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Escríbanos con sus opiniones sobre este u otros temas que les gustaría tratar a través de la herramienta de comentarios de la plataforma donde nos escucha o mediante el correo crimenycastigo@uexternado.edu.co. Y para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a buscarnos en X, Instagram, Facebook y TikTok como @derechopenalus. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.